buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted ve el presente video. Hoy narraremos la historia no contada. El Imperio Romano, un coloso de la antigüedad que se alzó y cayó a lo largo de varios siglos, sigue siendo una de las civilizaciones más icónicas y estudiadas en la historia de la humanidad. Sin embargo, tras la fachada de gloria y grandeza que generalmente asociamos con Roma, yace una historia menos conocida pero igualmente fascinante, una que revela los desafíos, las luchas internas y las dinámicas complejas que finalmente llevaron a su caída. Los orígenes del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo su génesis en la legendaria fundación de Roma, tradicionalmente datada en el año 753 a.C. A lo largo de los siglos, Roma evolucionó desde un pequeño asentamiento en la península itálica hasta convertirse en una poderosa ciudad-estado. El proceso que llevó a la transformación de Roma de una monarquía a una república es en sí un relato complejo, marcado por la agitación política y la lucha de clases. La República Romana, establecida en el año 509 a.C., marcó el comienzo de un gobierno en el que los ciudadanos tenían voz y voto. Sin embargo, la República no estuvo exenta de conflictos internos y guerras civiles, como las protagonizadas por los generales Mario y Sila, o la que enfrentó a Julio César y Pompeyo. La ascensión de Octavio, quien se autodenominó César Augusto tras la batalla de Actium en el 31 a.C., marcó el final de la República y el inicio del Principado, una forma de gobierno autocrático. Este gobierno autocrático finalizó por la evolución del Imperio Romano. Durante su apogeo, que abarcó desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano abarcó vastos territorios desde las Islas Británicas en el norte hasta Egipto en el sur, y desde Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Esta expansión fue impulsada tanto por conquistas militares como por la habilidad administrativa de Roma para mantener cohesionado un imperio tan vasto. A través de una red de carreteras, acueductos y una administración eficiente, Roma prosperó económicamente y convirtió en el epicentro del comercio y la cultura. Sin embargo, detrás de esta apariencia de estabilidad, el Imperio Romano enfrentó una serie de desafíos: la constante rotación de emperadores, la lucha por el poder, las invasiones de los bárbaros y las crisis económicas debilitaron gradualmente la estructura del imperio. A medida que Roma se expandía, también se volvía más difícil de gobernar y de defender, lo que llevó a la necesidad de dividirlo en dos partes: el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. La caída del Imperio Romano. El declive del Imperio Romano se aceleró en el siglo III después de Cristo, con una serie de crisis que sacudieron los cimientos de este grandioso imperio. La presión de los pueblos bárbaros y la inflación, la inestabilidad política y la fragmentación del imperio en diferentes regiones autónomas debilitaron gravemente su cohesión. A pesar de esfuerzos como los de los emperadores Diocleciano y Constantino para reformar el gobierno y dividir el imperio en dos partes, el oeste continuó debilitándose. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por
por el líder germánico Odoacro, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, sobrevivió hasta 1453 como el Imperio Bizantino. Conclusiones. La historia del Imperio Romano es un relato complejo de ascenso y caída, lleno de momentos de grandeza y desafíos. Su colapso no se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores internos y externos. Aunque su legado perdura en la cultura occidental y en el mundo actual, es fundamental recordar que detrás de las epopeyas de conquista y esplendor, existió una historia no contada de luchas, tensiones y desafíos que finalmente llevaron al colapso del Imperio Romano de Occidente. Este imperio gigantesco nos enseña que ninguna civilización, por grande que sea, es inmune a los cambios y las vicisitudes de la historia. Y ningún imperio es eterno. Hasta aquí la presente narración. Gracias por su preferencia, que usted la pase bien.